se me pasa el tiempo y nunca me doy cuenta. Bueno, entonces, volviendo, vamos a esperar que se conecten todos un ratito. Así podemos terminar de explicar este ejercicio, pero bueno, muy bien que se dieron cuenta de que podían reemplazar, de que podían, tomar el radio con la coordenada del centro, porque ese era el segmento. Entonces simplemente podemos reemplazar en la ecuación ordinaria, ¿sí? Los puntos x menos 6 más y menos menos 5 igual a 5 al cuadrado, ¿sí? Y de ahí resolver los cuadrados y obtener, como antes, la ecuación general, ¿sí? Acá otra posibilidad que plantea es que tenemos ese punto de tangencia, que es el punto que es común de la recta, que en este caso sería el eje X, con la circunferencia. Ese punto en común quiere decir que pertenece tanto a la circunferencia como al eje, ¿sí? Y ese punto sería el punto 6 en X, 0 en Y, ¿sí? Porque como es tangente al eje de abscisas, entonces es tangente al eje X en el Y igual a 0, ¿sí? Es decir, acá, en este punto. Entonces ese punto pertenece a la circunferencia y por lo tanto lo puedo reemplazar en la ecuación. Fíjense que acá reemplaza 6 menos 6, 0 más 5, y de ahí despeja el radio. Forma de resolver este ejercicio, con el punto de tangencia o con el segmento que me indica cuál es el radio, ¿sí? Como a ustedes les resulte más fácil. Siempre tienen que saber que todos los puntos que forman y constituyen a la circunferencia se pueden reemplazar en la ecuación y van a satisfacer esa ecuación, ¿sí? Es decir, si yo tomo cualquier punto de esta circunferencia y lo reemplazo donde dice X y donde dice Y, y resuelvo esto, me va a dar lo mismo que el radio al cuadrado, ¿sí? Esta igualdad se tiene que cumplir para cada uno de los puntos. Y ese es un dato que a veces me sirve para resolver algún ejercicio donde no me doy cuenta que puedo usar y tengo un punto de la circunferencia como dato, ¿sí? Entonces, sí, la cónica son los puntos que van a satisfacer la ecuación correspondiente a la cónica, ¿sí? Justamente es la definición. Bueno, entonces, ¿se entendió del punto de tangencia, que puedo usar el punto 6, 0 o ese segmento igual a 5 para sacar el radio y armar la ecuación ordinaria y a partir de esa la general? ¿Se entendió? ¿Cómo determinamos el radio con los dos métodos? Bien, lo explico una última vez. Acá tenemos el centro, ¿sí? Esta era la coordenada en Y, que era igual a menos 5, ¿sí? Y esta es la coordenada en X, que es igual a 6, ¿sí? A ese punto ahí, lo que nos decía el centro, que estaba en el punto 6 y menos 5. Entonces, si yo quiero saber el radio, la distancia de acá a acá es el radio, ¿sí? Es este, R. Esa distancia es igual que este segmento, ¿sí? Entonces, 5, como esto es un segmento, la distancia va a ser el segmento, ¿sí? Es decir, el número sin el signo. Entonces va a ser igual a 5. ¿Se entiende ahí? La distancia del punto al centro. La distancia del punto al centro es el radio, ¿sí? Entonces de ahí se obtiene. Ahora sí, ahí va. Buenísimo. Bueno, continuamos. El valor absoluto. Gracias. A veces se me queman los papeles. Gracias. El valor absoluto, claro, porque como es un segmento, no me importa el signo de la coordenada, si está para arriba o está para abajo, es lo mismo, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, a ver qué sigue. Hallar la ecuación de la circunferencia de radio 5, cuyo centro es el punto de intersección de dos rectas. Bueno, ven, acá arrancamos con rectas dentro de un ejercicio de cónicas. Por eso les decía que tenemos que tener muy presente todo lo que aprendimos en geometría, ¿sí? De rectas, de plano, y también lo que hemos visto de vectores, ¿sí? Porque que lo vieron en la segunda unidad, después de números complejos, y se ve mucho en rectas, también usamos los vectores, ¿sí? Entonces es importante que lo recuerden o que se lo van a ir acordando mientras lo resolvemos. Entonces, hallar la ecuación de la circunferencia de radio 5, cuyo centro es el punto de intersección de las rectas R1 y R2, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacíamos para sacar el punto de intersección entre dos rectas? A ver si alguien se acuerda sin leer.
el punto donde las dos se cortan. ¿Cómo hacíamos? Mientras tanto me tomo un mate, a ver, mientras piensan. Cri cri. Tome otro mate, bueno, me tomo otro. ¿No se acuerdan cómo sacar? ¿No llegaron a leer que lo tapé ahí? Pensé que ya habían leído todo. Se igualan, a ver, ¿qué otra cosa? Si yo quiero sacar el punto de intersección de dos rectas, ¿cómo resolvíamos eso? Con un qué. Unidad 5, que ya hemos resuelto, que ya hemos rendido. Sistema de ecuaciones, perfecto. Con un sistema de ecuaciones lineales, porque dos rectas son, la recta es una ecuación lineal, fíjense que tengo dos variables, pero en forma lineal. Entonces resolvemos un sistema de ecuaciones lineales por la ecuación de las dos rectas, ¿sí? Con el método, por ejemplo, de Gauss-Jordan, y obtenemos el punto de intersección de las rectas, ¿sí? Ahí está, con un sistema de ecuaciones. Entonces, cuando alguien puso arriba igualando, la igualación y la sustitución era también otro método para resolver las ecuaciones, sistemas de ecuaciones lineales, pero eso ya no lo usamos más en álgebra, ¿sí? Usamos, ¿qué otro método? El método de Gauss, el Gauss-Jordan, ¿sí? No digan Kramer, por favor. Bueno, usamos esos métodos, ¿sí? Entonces, cuando el sistema no era un sistema cuadrado, ¿qué método necesitábamos usar sí o sí? Gauss-Jordan. Entonces, como es el más general, ese es el que vamos a aplicar. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar el punto de intersección? Bueno, vamos a ir despejando las ecuaciones. Ah, ya, para, justo acá pasó esto. Conociendo el radio y las coordenadas del centro, se procede a encontrar cuál es ese punto de intersección que es circunferencia, ¿sí? Nos dice que tiene un radio igual a 5 y el centro va a ser ese punto. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir las dos ecuaciones. Fíjense que acá tengo 3x, vamos a... Pero no. Entonces, esto sería 3x menos 2y igual a 24. ¿Sí? Esta es la primera ecuación. Y la segunda es 2x más 7y igual a menos 9. ¿Sí? Entonces ahí tenemos las dos ecuaciones de la recta, ¿sí? Y esto es un sistema de ecuaciones. ¿Cómo voy a resolver esto? Bueno, obviamente voy a sacar las variables, ¿se acuerdan que trabajábamos con los coeficientes? Y ahí me va a quedar un sistema 2×2, ¿sí? Muy fácil. El término independiente, entonces se resolvía hasta llegar a la reducida por filas, ¿sí? Y una vez que encuentro cuál es el valor de x y cuál es el valor de y, ese punto, ¿sí? Va a ser el centro de la circunferencia. Entonces lo voy a escribir en la ecuación ordinaria y voy a escribir el radio igual a 5 al cuadrado. A partir de eso voy a resolver y voy a obtener la ecuación general. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo único diferente es esto, que tienen que acomodar las ecuaciones de las rectas para que les quede un sistema de ecuaciones. Simplemente eso consiste en pasar el término independiente al otro lado del igual y nada más. ¿Sí? Perfecto. Entonces ese 4 se los dejo de tarea para ustedes, ¿sí? Que lo van a resolver muy, muy, muy fácilmente. Si se entendió, perfecto. Siempre que tenga que encontrar un punto de intersección, va a ser resolviendo sistemas de ecuaciones. Tarea, chicos, lo van a hacer bien. Yo confío, les tengo fe. Bueno, sí, seguimos con otro tipo de ejercicio. Esto para que vayan viendo el tipo de ejercicio que tenemos y puedan fácil que trabajar con los ejercicios del apunte y pasarle fotos, ¿sí? Porque nunca se ven bien las fotos, me olvido de hacerlo con lapicero, bueno. Entonces les paso estos ejercicios, pero ustedes pueden agarrar el apunte y hacer ejercicios del apunte que son similares a estos, ¿sí? Todos estos son del apunte que ustedes tienen de Educo, ¿sí? O trabajar con los del aula virtual, que también, en el aula virtual anual que están ustedes, que también son los mismos, ¿sí? Bien, otro ejercicio, verificar analíticamente si las circunferencias esta y esta son concéntricas y graficar. ¿Qué significa que las circunferencias sean concéntricas? Que tienen el mismo centro,
¿sí? Entonces van a diferir en el radio, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para eso? Se procede escribiendo las dos circunferencias en la forma ordinaria y se comparan las coordenadas de los centros. Es decir, yo viendo esta ecuación, fíjense que el coeficiente de x cuadrado es 2, el de y cuadrado es 2, o sea, tenían que ser a y c iguales, por lo tanto esto corresponde a una circunferencia y esto también. Pero yo en la ecuación general no puedo saber cuál es el radio ni cuál es el centro, ¿no? Porque está como encubierto ese valor, esos valores. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Siempre volver a la ecuación ordinaria para poder llegar al centro y al radio. ¿Cómo hacíamos eso? Completando cuadrados, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es completar cuadrados para las dos ecuaciones y comprobar cuál es el centro y cuál es el radio. Si el centro es el mismo punto, entonces serán concéntricas, si no, ¿sí? Bien, entonces, a ver si, no, bueno, no está resuelto acá. Cuando lo terminan de resolver, se van a dar cuenta que el centro es el mismo punto, que está por ahí, que creo que es 3 y no sé cuánto, pero bueno, está por ahí el centro, en este punto, y que una de las circunferencias tiene un radio mayor que la otra, entonces una está como adentro y la otra está más afuera, ¿sí? El radio es en un caso más grande que el otro, pero el centro está en el mismo punto. Y ustedes, esto es geometría analítica, digamos, se comprueba analíticamente con la ecuación, pero después graficando también lo tienen que poder observar, ¿sí? Entonces, ¿cómo haríamos para resolver este cuadrado? A ver, vamos a hacerlo acá. Ahora, y ustedes me van a ir diciendo qué valores son. Vamos con la primera ecuación. 2x cuadrado. Otra cosita, más menos 8x. Menos 8x. ¿Sí? Esto es mi... Ahí. Más... ¿Me siguen hasta acá? ¿O se me fueron a Júpiter? No, más 12i igual a menos 18. Menos, ¿qué pone, señora? 18. Ahí está. Ahí va. Entonces, ¿estamos hasta acá? ¿Me están siguiendo? ¿Qué término me falta ahí adentro? ¿Qué término me falta acá adentro? Y vamos a seguir después completando la primera ecuación de la circunferencia. Estamos. Bien, no se me fueron. Bueno, fíjense que acá tengo la primera ecuación de la circunferencia donde tengo un coeficiente igual a 2 adelante de cada uno de estos términos cuadráticos. Y toda la ecuación, si yo miro 8, 12, 18, son todos múltiplos de 2, ¿sí? Entonces lo que yo puedo hacer para sacar ese 2 y tener la ecuación ordinaria, porque acuérdense que la ecuación ordinaria es x menos la coordenada del centro, y menos, y el coeficiente es 1. Entonces si acá tengo este 2, lo que puedo hacer es dividir a toda la ecuación por 2, ¿sí? Es decir, sacar ese 2 como factor común afuera para tenerlo como... digamos, para tener la x con coeficiente 1, ¿sí? Entonces, lo que puedo hacer es dividir, vamos a dividir toda la ecuación por 2, entonces acá me queda directamente un 4, ¿sí? Acá saco ese 2 y acá me queda un 6. Que, no me está ayudando, ahí está. Bien, y acá me quedaría un menos 9, ¿sí? ¿Se entiende lo que hice? Dividí toda la ecuación por 2, todos los términos por 2, al un lado del igual, al otro lado del igual. ¿Para qué? Para sacar ese 2 ahí adelante que me molesta en la ecuación ordinaria, ¿sí? Entonces, ¿qué término me falta acá? A ver, ¿quién me lo dice rápido? ¿Cuál sería? A ver, miren ahora, con menos 4, ¿qué hacíamos con este término? Saco la x y lo divido por 2, o sea que este sería un menos 2 al cuadrado, ¿sí? Es decir, un 4 positivo. Y acá, ¿qué término sería el que me falta? Saco la i, lo divido por 2, un 3 al cuadrado. ¿Hasta ahí me siguen? Perfecto, 4 y 9. Entonces, ¿qué hago acá?
Al otro lado del igual, si yo sumé un 4 positivo, fíjense que esto está afectado, este menos 2, por ese cuadrado, con lo cual es un 4 positivo, ¿sí? Entonces acá voy a sumar ese 4. Y si acá sumé un 3 al cuadrado, voy a sumar un más 9, ¿sí? Entonces, todo lo que agrego de un lado, ¿sí? Con el mismo signo. Entonces acá, menos 9 más 9, esto me quedaría igual a 4. Entonces, ¿cómo me queda? X, ¿qué? X menos 2 al cuadrado más y más 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? No, sí. Pueden no estar de acuerdo, porque yo me equivoco muchas veces. Me faltó un cuadrado. Ah, gracias. ¿Vieron? ¿Vieron? Que había alguien que no estaba de acuerdo porque estaba correcto no estar de acuerdo. Ahí está. Entonces, ¿dónde estaría el centro? A ver, ¿cuál sería el centro? El centro es 2 y menos 3. Perfecto. 2 y menos 3, el radio es igual a 2. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El mismo procedimiento. Es decir, fíjense que acá tengo 3, 3, 12, 18, 21. Todos son múltiplos de 3. Entonces puedo dividir la ecuación por 3 para sacar estos coeficientes y que todo me quede igual a 1. Puedo operar de la misma forma que hice acá, ¿sí? Entonces voy a encontrar cuál es el centro y cuál es el radio de la circunferencia. Si el centro coincide con el 2 y menos 3, entonces voy a decir las circunferencias son concéntricas. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Vieron que es re fácil? Fácil, fácil, facilísimo. También lo que pueden hacer, si no quieren dividir toda la ecuación, aunque va a ser lo mismo, es sacar factor común dentro de cada paréntesis. En el segundo saco el 3, y después esos valores los van a pasar dividiendo al otro lado, y entonces al final ese término independiente va a quedar dividido por 3. Es lo mismo que dividir toda la ecuación por 3 al inicio, ¿sí? Pero se tienen que dar cuenta de eso porque si no, tienen que afectar que tengan acá, ¿sí? Acuérdense que ese tercer término, o mejor dicho, el segundo término, es el primero por el segundo por 2. ¿Sí? Entonces vamos a tener ese 2 metido ahí, también acá es un poco más difícil es un poco más fácil de equivocarse si lo hacen así, ¿sí? Pero cada uno como quiera. Yo creo que lo más fácil es dividir toda la ecuación por ese coeficiente, ¿sí? En los dos casos, para poder resolver con cuadrados, completando cuadrados más fácilmente. Entonces, ¿estamos de acuerdo? También les queda como tarea encontrar el centro, si el centro de la segunda circunferencia coincide con el 2 y menos 3, y si eso es así, entonces van a tener una gráfica de este tipo, ¿sí? Y van a encontrar una gráfica de este tipo donde tengan una circunferencia dentro de la otra, ¿sí? Esos coinciden, son concéntricas. Ahí justo todos se podían dividir por 2 y en la otra todos por 3. ¿Sí? No importa si queda una fracción, igualmente. No me pongan un número con coma porque ahí no. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si quedara, no sé, 15 sobre 2, 15 medios, dejan 15 medios, ¿sí? No 7,5. ¿Estamos? Y trabajan con ese valor. No importa, porque de hecho van a aparecer fracciones dentro de las coordenadas del centro. Acuérdense que estamos trabajando con números reales, ¿sí? Pero digamos, acá justo eran múltiplos de 2 todos y acá son múltiplos de 3 todos, justamente para mostrar esto que les dije yo recién, que se puede dividir todo y tener la misma circunferencia, ¿sí? Como cuando en plano podemos, o en recta, simplificar los coeficientes del vector normal o del vector director y es la misma recta. ¿Sí? Si se acuerdan que hacíamos eso. Bueno, estamos entonces hasta acá. Espero que sí. Vamos a pasar a otro. A ver.
Ok, acá ya empezamos con circunferencia concéntrica y tangente. Bien, lo vamos a ver a este y vamos a pasar a ver la siguiente cónica, aunque sea la ecuación, así no nos... Bien, seguimos con este ejercicio, vamos a prestarle atención. La ecuación de una circunferencia, 4x cuadrado más 4y menos 16x más 20. Hallar la ecuación de la circunferencia concéntrica que es tangente a la recta. Si pide hallar otra que sea concéntrica, es decir, que tenga el mismo centro, y que a su vez, ¿sí? Quiera que sea tangente a una recta que tienen un punto. Entonces, la tangencia es un ángulo siempre un ángulo de 90 grados, ¿sí? Entonces se va a encontrar de esta forma, ahora lo van a ver, la recta tangente va a pasar por un punto y va a ser perpendicular con el radio, ¿sí? Eso es el dato que tenemos que saber para trabajar con este ejercicio, ¿sí? Cuando diga tangente a una recta, ustedes van a saber que cuando una recta es tangente en un punto, va a ser perpendicular al radio, ¿sí? Pase por donde pase, ¿sí? Ya sea que la recta esté ahí, o esté acá, o esté por acá, o esté en cualquier ángulo que tenga esta recta tangente, siempre va a ser perpendicular con el radio, ¿sí? Lo primero que necesitamos es el centro de la segunda circunferencia, porque lo que yo quiero es sacar la ecuación de una circunferencia, ¿sí? Hallar la ecuación de una circunferencia con el mismo centro que la que nos da arriba. Entonces, lo primero que tengo que hacer es resolver esta ecuación general para, es decir, llegar a la ordinaria y saber cuál es el centro, ¿sí? Lo que venimos haciendo hasta ahora. Entonces, escribimos la ecuación general, agrupamos los términos, fíjense que acá saca ese factor común 4, factor común 4, y el 25 no se podía dividir por 4 porque nos da 25 cuartos, no un número entero, ¿sí? Entonces lo dejamos así escrito. Estamos, eso lo que les decía hoy antes. Este 4 que nos queda ahí y que nos queda acá es el que después pasa dividiendo hacia el otro lado, ¿sí? Ecuación. Entonces por eso puede pasar dividiendo. Es lo mismo que hubiéramos dividido la ecuación al inicio, entonces todo nos va a quedar sin ese 4, y esto nos va a quedar como 25 cuartos, ¿sí? Así que es lo mismo como les resulte más fácil. Entonces, agrupamos términos, dividimos por 4 o sacamos factor común, completamos el término que nos falta, lo mismo hacemos en el otro lado, y llegamos a la ecuación ordinaria de la circunferencia que nos da de dato el ejercicio. Y fíjense que cuál es el centro. El centro está en 2 y menos 5 medios, ¿sí? Ahí me aparece un término fraccionario para el centro, ¿sí? Entonces, yo sé que la circunferencia que busco va a tener ese centro, lo que no conozco es el radio, ¿sí? Entonces, si la circunferencia buscada es concéntrica, entonces su centro será 2 y menos 5 medios. Para plantear la ecuación, ahora necesitamos conocer el radio. ¿Hasta acá me siguen lo que hice? Lo que resolvió el que resolvió este ejercicio, el que vamos haciendo, ¿sí? Perfecto. Bien, lo mismo que antes. Bárbaro. Entonces, una vez que tenemos el centro, necesitamos conocer cuál es el radio, ¿sí? Entonces, nuestra circunferencia va a ser, no sé si es la del medio o la de afuera, a ver, ahora me voy a fijar. Una de estas dos, vamos a ver cuál es la que tiene el centro, el radio más grande, 4 o cuál es el radio. A ver. 9, bien. Entonces la circunferencia que estamos buscando es la que está afuera, ¿sí? Bien, entonces, nos dice que la recta que contiene al radio, ¿sí? Esta recta o este segmento, particular a la recta tangente en tangencia, ¿sí? Esta es la recta que nos da de dato. ¿La podemos graficar? ¿Sabemos graficar rectas? Respuesta, a ver, inmediata ya, rápido. Sí. ¿Qué hacemos si tenemos la ecuación general de una recta para graficarla? Y yo despejo I, o mejor hago la segmentaria. ¿Se acuerdan la ecuación segmentaria de la recta? Pasamos este 1 para el otro lado, dividimos todo por el menos c, y obtenemos acá abajo de la x y de la y los segmentos donde la recta corta al eje x y al eje y.
Si no, despejo la y, le doy un valor a x, pueden graficar fácilmente. Entonces, bueno, la graficamos, esta es la recta. Como esa recta es perpendicular al segmento que contiene al radio, entonces, ¿qué podemos decir? Podemos sacar cuál es la pendiente de nuestra recta, que es 5x menos 12y menos 1. Si despejo y, todo lo que acompañe la pendiente es menos 12 quintos, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer con eso? A ver, ¿a alguien se le ocurre algo antes que lo explique? ¿Qué podríamos hacer? Porque yo lo que quiero encontrar es cuál es el radio. Entonces, ¿cómo podríamos encontrar ese radio? A ver, ¿a alguien se le ocurre? Yo quiero encontrar cuál es este radio para meter dentro de la ecuación. Pero a su vez tengo de dato eso, que es una recta, y yo sé que ahí ese punto va a ser común a la recta y a la circunferencia. ¿Sí? Entonces, lo que podemos plantear es la ecuación de esta recta y después calcular el módulo de su vector director. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Fíjense que planteamos la pendiente menos 12 quintos, entonces planteamos la ecuación general de una recta en R2, que es esta, la que contiene un punto, la ecuación implícita, y tenemos, entonces, ¿qué voy a poner en I1 y 2? Voy a poner las coordenadas del centro, que es este punto, que es un punto perteneciente a esta recta, perpendicular a la tangente. Entonces pongo el punto 5 medios y el punto menos 2. Y como pendiente, menos 12 quintos, porque la pendiente como era con respecto a una recta perpendicular. Igual y de signo opuesto, ¿se acuerdan? Entonces, cuando yo despeje acá, la pendiente de la recta esta, cuando yo despeje esa ecuación y, ahí, ¿qué voy a decir? Que y es igual a ¿quién? A. Bueno, va a quedar el 1 menos 5x, todo sobre, oye, cierro, todo sobre menos 12, ¿sí? Ahí despejando. Entonces esto me va a quedar 5 sobre 12, positivo, por x, menos 1 sobre 12, ¿sí? Fíjense que ese 12 pasa dividiendo para el otro lado. Entonces, esta es la pendiente de esa pendiente va a ser menos 12 quintos, ¿sí? Igual y de signo, o sea, inversa y de signo opuesto. ¿Estamos? Sí, eso sí, ¿se lo recuerdan? Yo sé que sí. Bien, entonces ahí está el menos 12 quintos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? De nuevo, un punto que es de la recta como el centro, y menos 5, más 5 medios igual a menos 12 quintos por x menos 2. Y acá tenemos la ecuación, ¿sí? Resolviendo, de esta recta por la que pasa el segmento, que es el que contiene al radio. Y ahora buscamos el punto de tangencia como el punto de intersección entre las rectas, ¿sí? Esta recta y esta recta, su punto de intersección es ese, ¿sí? ¿Cómo lo buscamos? Resolviendo un sistema. Entonces tengo la ecuación que me daba de dato el ejercicio, 5 menos x menos 12y menos 1, y la ecuación que encontré ahora, 24x más 10y menos 23 igual a 11 tercios, 13, 7 sobre 26. Este punto es ese punto de tangencia, que pertenece a la circunferencia y a la recta tangente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si yo calculo la distancia desde ese punto al centro, voy a obtener cuál es el radio, ¿sí? O también, a ver qué acá plantea otra cosa. Bueno, esa es una opción. O calculamos la distancia desde el centro, que tengo estas coordenadas, a ese punto, con el módulo de ese vector, ¿sí? Como lo vimos al principio, o reemplazamos ese punto que pertenece a la circunferencia en la ecuación de la circunferencia, ¿sí? Fíjense acá, x menos 2 al cuadrado más y más 5 medios al cuadrado igual a radio al cuadrado. Lo que no tengo es este radio. Entonces, si ese punto pertenece a la circunferencia, lo puedo reemplazar en x y en y. Fíjense que lo reemplazo acá,
y resuelvo, esto es un número menos un número, y después lo elevo al cuadrado, número más número al cuadrado, eso me da el radio al cuadrado, que es igual a 9. Entonces, puedo obtener la ecuación de la circunferencia que buscaba de esa forma, ¿sí? Y entonces, ¿cómo me queda la gráfica? Esta es la circunferencia de dato, esta más grande, más oscura, es la circunferencia que encontramos ahora, esta recta es la recta que contiene al radio, ¿sí? Que usamos, que calculamos, y esta es la recta tangente, ¿sí? Que nos daba el ejercicio, tangente a la circunferencia que buscábamos, y a su vez perpendicular con la recta que atraviesa al radio de la circunferencia. ¿Se entendió? ¿O mucho lío? Mudos. Cri, 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 cri. Mazo. Más o menos. Estuvo duro este. Lo reconozco. Estuvo intenso. Yo creo que a ver, hay un paso acá, lo repito. Pero hay un paso acá que estoy pensando que puede ser más fácil, en vez de sacar la recta, pero capaz que los voy a confundir. Bueno, no importa, lo voy a explicar así de nuevo y después se los paso, si lo... Entonces, vamos a volver a ubicarnos en lo que tenemos que hacer. Tengo la ecuación de una circunferencia, toda esta ecuación general, y tengo que encontrar la ecuación de otra circunferencia que tiene el mismo centro y que es tangente a una recta de esta ecuación, ¿sí? Entonces, con la gráfica, yo tengo esta circunferencia chiquita de dato y tengo la recta más oscura, ¿sí? Entonces, esos son mis datos. Esta circunferencia interna, que me va a dar el centro, y esta recta tangente, que me va a dar algo relacionado con el radio, ¿sí? Entonces, siempre vamos a buscar centro y radio. Bueno, para encontrar entonces el centro de la circunferencia, voy a resolver como antes, completar cuadrados y llegar a la ordinaria. Hasta ahí estamos, ¿no? Esta circunferencia más chiquita tiene radio 4, por eso es más chiquita y está en el centro, está más adentro que la otra que estamos buscando, que es más grande, ¿sí? Con un radio mayor. Estamos buscando. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos conocer el radio. ¿Sí? El radio no lo tengo. Yo sé simplemente que tengo una recta tangente. Esa recta tangente, ¿cómo va a ser con el radio? Con el segmento. Van a ser perpendiculares. Entonces, si yo tengo la pendiente de esta ecuación, puedo sacar la pendiente de esta recta. ¿Sí? Si tengo la pendiente de esta, puedo sacar la pendiente de esta. ¿Se acuerdan cómo eran las pendientes de las rectas perpendiculares? 1, si m es la pendiente de una recta, la recta perpendicular tiene pendiente menos 1 sobre m, ¿sí? Es el inverso y el de signo contrario. Inversa y de signo contrario, la pendiente. ¿Qué más tengo? Yo tengo ese punto de tangencia que es el que tengo que encontrar, ¿sí? No sé cuál es ese punto. Este punto pertenece tanto a la circunferencia como a la recta. Es un punto en común, ¿sí? Entonces, lo que plantea el ejercicio es encontrar cuál es esta recta perpendicular, y una vez que encontramos esa recta, con la ecuación de dos rectas, calculamos el punto de intersección con un sistema de ecuaciones, como hicimos antes, y de ese modo sacamos ese punto, porque yo necesito el punto. Una vez que tengo ese punto, puedo calcular esta distancia, ¿sí? Porque en realidad lo que planteamos acá es que no hay... Quiero hacer una línea recta. ¿Puedo hacer una línea recta? No, estoy inventando. Deshacer. Dibujar, ahí está. A ver, esta recta ahí que contiene al radio es una recta infinita, ¿sí? Es, digamos, para ahí y para acá también. Uy, el pulso. Lo que yo en realidad quiero es este segmento desde el centro hasta ahí,
no toda la recta, ¿sí? Por eso tengo que usar ese valor del centro que va a estar ahí, ese punto, y ese otro punto de tangencia, ¿sí? ¿Se entiende un poco más? ¿O está duro igual y áspero? Bueno, entonces, lo que vamos a hacer para encontrar ese punto en común entre la recta y la otra recta, o entre la circunferencia y la recta, es reemplazar las coordenadas del centro en la ecuación general de una recta en R2, encontrar esa recta, que sería esta, toda esta que dibujé acá roja recién, y a su vez buscar el punto en común entre estas dos rectas, ¿sí? Ese punto en común será ese punto de la circunferencia, y entonces una vez que lo tenga, lo voy a poder reemplazar en la ecuación de la circunferencia y despejar el radio, ¿sí? Y de ahí obtener la ecuación de la circunferencia más oscura, ¿sí? Negro más oscuro, que es la que me pide el ejercicio. En realidad lo que buscamos es ese punto ahí, que es común entre este punto bastante feo, pero bueno, es el que es. Entonces ese punto, la distancia desde ese punto al centro, ¿sí? Me va a dar el radio, ¿sí? Entonces ustedes pueden hacer esto de reemplazar ese punto en la ecuación, o hacer la raíz cuadrada de las coordenadas de uno menos el otro, como vimos al principio, y obtener el radio. ¿Sí? ¿Quedó un poco más claro? Van a ver que si después lo leen detenidamente, lo van a entender. ¿Sí? Bien. Está un poco intenso, como recta, recta, punto. Yo sé que se pierden, pero van a ver que después lo leen tranqui en sus casas y se van a, bueno, igual que ahora en sus casas, y lo van a dejar acá por hoy. Acá hay un ejercicio, yo este apunte lo, le voy poniendo comentarios porque por ahí hay ejercicios que son un poco más complicados como este y yo se los dejo para que lo vean, pero no les tomo algo así, ¿sí? Entonces, bueno, por ejemplo, este tipo de ejercicio no, me parece un montón, ¿sí? Los que están marcaditos con amarillo son los que yo, digamos, quiero que puedan resolver, ¿sí? A los que le prestan atención. Entonces, este creo que sí, solamente tiene circunferencia, después se los subo para que vean los ejercicios que les marque, claro, antes de empezar con parábola. La clase que viene vamos a seguir con las cónicas, ¿sí? Obviamente vamos a seguir con un poquito más de, de, de circunferencia, ya no, hasta ahí estaríamos bien. Miren, como les digo, yo ahora se los voy a subir a este apunte, los que están marcados con amarillo, de circunferencia, ¿sí? Cuando dice parábola ya no arranquen con eso. Y estos que marque con amarillo, sí traten de resolverlos, ¿sí? Si quedan dudas, empezamos con parábolas, ¿sí? Hasta acá no empiecen. Ya, ahí paran, miran todo lo que tienen arriba. La clase que viene seguimos con como recién, porque para que puedan acordarse de todos los valores notables más rápido que, digamos, que sé que por ahí son muchos y se pueden olvidar, ¿sí? Así que vamos a volver a este teórico. Más allá de que lo vean con el AI el jueves. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar antes que se nos corte la reunión? Hagan estos, porfa, hagan estos ejercicios. Yo se los subo ahora. Y nos vemos la clase que viene para terminar con las cónicas, para seguirlo. Bueno, nos vemos. Cuídense, estudien, pórtense bien. Adiós, adiós.